Saludos, amables televidentes. Gracias por sintonizar una vez más a Primerísimas. En el día de hoy, en nuestra entrevista, vamos a conversar con el ingeniero Tomás Hernández Alberto. Él es presidente del Movimiento Poder para el Pueblo, una agrupación que está bien encendida procurando la reelección del presidente Luis Abinader y también captando adeptos. Con él vamos a hablar de diversos temas cuando regresemos de esta pequeña pausa. Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro. Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua, asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas, y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Ya regresamos con nuestro invitado, como lo había anunciado, contamos hoy con la presencia del ingeniero Tomás Hernández Alberto, él es presidente del Movimiento Poder para el Pueblo, a quien le damos la bienvenida. Usted está muy activo. Muchas gracias, muchas gracias. Ciertamente me han puesto las circunstancias en movimiento y tenemos ya casi 5 meses presidiendo el Movimiento Poder para el Pueblo, de manera que hemos tenido que, como tú dices, ponernos en movimiento. Bueno, usted es un bien muy interesante de cualquier organización que usted apoye, de seguro que le va a aportar, tiene bastante experiencia y sabe muy bien cuáles son las intríngulis de la política, que me imagino que haría un gran aporte. Sí, justamente fuera de cámara te decía que he sido un hombre muy dichoso porque a lo largo de mi ya dilatada carrera política, pues la gente dice que por donde yo apunto está la victoria, ¿entiendes? Y ciertamente que he tenido suerte en el sentido de que las causas que he enarbolado han sido producto fundamentalmente de mi convicción, más que de cualquier negociación, sino de convicción. Y por lo tanto suelo dar el todo por todo, poner pasión en las cosas que hago, y Dios ha sido muy generoso conmigo porque me mantiene todavía con espíritu y con ánimo. Claro, ¿no? Y usted tiene vasta experiencia que puede aportarle a las nuevas generaciones. Usted sabe que yo he estado hablando del tema del antagonismo para las elecciones del 2024. Ya no hay tanto hincapié en que sea un candidato como carismático. Ahora lo que se busca más alguien que le lleve soluciones, que aporte seguidores, que si hay un nuevo rol que se está viendo también en América Latina. Yo me imagino que usted con este movimiento que está poniéndole los motores, andará en esa tesitura, ¿verdad? Justamente, la política ha variado de manera sustancial, de manera fundamental. Ya los mesías o los líderes sobresalientes se quedaron ya no atrás, porque ya quisieran muchos de los líderes actuales
poder llegar a ser lo que fueron aquellos líderes. Pero ha habido un cambio de manera sustancial. En la medida en que el mundo ha ido cambiando, en la medida en que se ha apoderado del mundo un pensamiento diferente a lo que fueron los pensamientos. Sin embargo, hay una especie de vuelta a los valores del pasado, que eran lo que conducían la política, el accionar de quienes nos forjamos en esa generación. Y justamente, es decir, que la base no se ha perdido, que es lo más importante. Bueno, la base un poco se diluyó, diría yo. Pero los pueblos, cuando se dan cuenta de que se han torcido, ¿entiendes? Entonces se agarran de cualquiera que represente una situación de renovación, una situación nueva. Ese fue el caso de Luis Abinader. Luis Abinader, cuando comienza en la política, alguna gente hasta se mofaba de Luis Abinader. Los que lo conocíamos desde que nació, sabíamos que tenía, como dicen, había echado páginas para la izquierda, y era un hombre que se había formado. Tuvo la dicha de tener a un prócer de la República, a don José Rafael Abinader, que es una institución, o fue una institución en la República Dominicana, un hombre de una entereza absoluta, un hombre de una transparencia, ahora que tanto se habla de transparencia, sí, de una transparencia total, un hombre que logró forjar una fortuna sin que nadie pudiera acusarlo nunca de haber traficado con influencia. Es decir, viene de una escuela. Sí. Y la gente, como vio que la democracia se había torcido, yo no soy de la gente que dice que todo lo que pasó fue malo, yo no soy de la gente que dice que el PLD no hizo nada. El PLD hizo cosas. En el país hubo vestigios de progreso que son innegables. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que el pueblo ahora se ha dado cuenta que eso costó demasiado, que pudo haber salido más económico. El pueblo se da cuenta que había gente que, aunque le gustaba el progreso, también le gustaba los negocios y se hicieron multimillonarios de la noche a la mañana. Eso no es correcto en una democracia, ¿entiendes? Y entonces, ¿qué ha hecho Luis Abinader? Ha enderezado el camino de la democracia en la República Dominicana. No, y usted sabe que en política las circunstancias también determinan muchas acciones. Es así. Y como las cosas han ido cambiando, así mismo también han tenido que forjar nuevas estructuras y estrategias para poder salir a flote, no solo en República Dominicana, sino a nivel regional. En el mundo, en el mundo. Eso es así. Yo creo que la política tiene un carácter estratégico en función de los valores, en función de los principios, pero tiene un carácter coyuntural en función de los cambios que se dan en las sociedades. De manera que el que no se ajusta a eso posiblemente desaparece del escenario. Sí, por eso le decía que el antagonismo ha estado desapareciendo producto de eso. Yo le preguntaba que si usted seguía en el Partido Revolucionario Dominicano, que es un pilar de la democracia dominicana. Usted me dice que está más independiente con su movimiento. ¿Y tiene usted alguna visión de cómo podría usted se vería en el PRM? Mira, yo creo que la política es coyuntura y nunca debe uno decir de esta agua no beberé, ¿entiendes? Pero no, porque ya lo vemos usted con ese movimiento y tiene... Bueno, lo que pasa es que tiene la foto del presidente. Este movimiento, lo primero que hay que decir que yo no veo diferencias sustanciales entre el PRD y el PRM. Yo creo que el PRM es una versión mejorada de lo que fue el PRD. Pero el PRD es obviamente la organización que tiene los mayores méritos en lo que ha sido el proceso democrático en la República Dominicana. ¿Quién fue el líder de la transición democrática en la República Dominicana? José Francisco Peña Gómez. No, ¿Quién fue el presidente? El profesor Juan Bosch. Bueno, el profesor Juan Bosch, cuando estuvo en el PRD, fue el padre
el primer presidente de la democracia en la República Sí. Dominicana. Pero todo el Y mundo... de ahí surge el PLD también, que ha sido Exactamente. una nomenclatura que se ha ido... El PLD surge del PRD, ¿entiendes? Solo que resultó antagónico al PRD. Sí, ¿entiendes? y ahora la Fuerza del Pueblo surge del PLD, que es como una cadena de situaciones. Sí, pero por eso lo digo en el caso mío, el PRM es la continuidad mejorada del PRD, por lo tanto yo no podría decir que no me veo un día en el PRM, no puedo decir eso. Ya usted tiene un pie ahí. Yo lo que estoy es fundamentalmente garantizándonos... ¿Y usted empezó temprano con el tema de la reelección? Bueno, por una razón muy sencilla, porque me di cuenta de que la famosa pausa de la luna de miel se había extendido con Luis Abinader, pero llegó un momento en que se rompió. Se rompió. Y cuando se rompió, yo dije, bueno, este es el momento de tirarme a la calle al medio, porque no es verdad que yo, que luché porque Luis llegara, porque aún estando en el PRD, enfrenté a Miguel Vargas Maldonado, en función de que Miguel había mantenido un pacto con el PLD. Yo estuve de acuerdo con el pacto con el PLD en el 16, porque si Miguel no hace ese pacto, si el PRD de aquel entonces no hace ese pacto, hubiera desaparecido en ese año. Pero ya en el 20 no había razón para mantener ese pacto y yo me puse de manera abierta y postulé en favor del cambio. Y por lo tanto, esta gestión de Luis es una gestión que yo ayudé a construir. Pero no es por eso que yo estoy tirado a la calle a medio, porque yo creo que Luis en menos de 2 años ha demostrado que tiene tino, que tiene inteligencia, que tiene valor y que tiene decisión. Y por lo tanto es un hombre para esta especie de transición que hay entre la democracia torcida y la democracia en el camino recto. Bueno, habría que ver entonces cómo se va a enderezar aún más. Vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida con esta interesante entrevista de este día. Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro. Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua, asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas, y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Tipos de dispositivos tecnológicos. Para estudiantes de primero a sexto de primaria, tabletas. Marcas Samsung, Lenovo y Alcatel. Características: pantalla 10 pulgadas, memoria RAM 3 GB, almacenamiento 32 GB, expandible a 512 GB, procesador quad-core 2.0 GHz, sistema operativo Android 10, conectividad Wi-Fi, 4G, Bluetooth, USB tipo C 2.0. Para estudiantes de secundaria, netbooks. Características: pantalla 12 pulgadas, memoria RAM 4 GB, almacenamiento 128 GB SSD, procesador quad-core 2.6 GHz, sistema operativo Windows 10, conectividad Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB tipo C. Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Estamos conversando en este día con el ingeniero Tomás Hernández Alberto. En el segmento anterior él explicaba muy bien las razones que lo han motivado a hacer un movimiento Poder para el Pueblo para apoyar la reelección del presidente Luis Abinader, a sabiendas de que él había venido desarrollando un trabajo dentro del Partido Revolucionario Dominicano, vicepresidente, tiene esas inquietudes, pero ya lo vemos casi con un pie dentro del PRM, con este movimiento. Usted lo negaba, pero ya como prácticamente usted está en el PRM. Bueno, no que yo haya negado, yo lo único que he dicho es que no he dado un salto del PRD al PRM. Yo lo que yo he hecho es que así como lo hice en las elecciones, he montado diferencia con quienes dirigen o quien dirige al PRD, que es una especie de dictador que impone sus posiciones sin ningún tipo de reparo. Y por eso usted ve lo que está pasando en el PRD. ¿Usted se refiere al ingeniero Miguel Vargas Maldonado? A mí no me gusta casi nunca mencionar los nombres de la gente, pero todo el mundo sabe quién conduce al Partido Revolucionario Dominicano o quién lo inconduce. Porque lo que ha hecho Miguel Vargas Maldonado con el PRD es sencillamente una tragedia dantesca. Llevar el PRD de un 48.5 que sacó en el año 2012 a un PRD que sacó apenas un 2.2 en favor de su propuesta presidencial, que lo era el Penco, cariñosamente conocido como el Penco, ¿entiende? Eso sencillamente, en cualquier país del mundo, cualquiera persona... ¿Cree usted que en el proceso venidero del 2024 podrían desaparecer algunos partidos como el Reformista, que está un poquito como rezagado, y el propio PRD? Bueno, yo en el caso del PRD pudiera verse totalmente desvanecido. Yo no creo que el PRD desaparezca nunca, porque el PRD es un sentimiento que sencillamente se ha trasladado al PRM. Es decir, el líder del PRD fue José Francisco Peña Gómez, el líder del PRM es José Francisco Peña Gómez. En Luis Abinader se da una mezcla de seguimiento, es decir, en el plano de su trayectoria de lucha contra la corrupción, de su trayectoria de transparencia, es posible que haya sido influenciado por su padre, José Rafael Abinader. Pero en el plano de su vinculación con el pueblo, de las medidas que toma, de la cercanía que tiene, es obvio que es de la escuela de José Francisco Peña Gómez. Por lo tanto, es un hombre que tiene... No, y él tiene a su lado, hay muchos dirigentes que eran muy cercanos al doctor José Francisco Peña Gómez. Está Milagros Ortiz Bosch. Sí. Usted sabe que eso es una pieza importante. No, y el propio PRM es una hechura del genio político de José Francisco Peña Gómez, en el sentido de que tuvo tanta fuerza su pensamiento que es el único caso que se conoce de una organización que se ve casi desapareciendo y es sustituida en menos de 6 años por otra organización que recoge los lineamientos fundamentales de ese partido. Es decir, el socialismo democrático fue proclamado hace poco por el Partido Revolucionario Moderno. Peña Gómez ha sido desde el principio proclamado como su líder. Por lo tanto, podría ocurrir con la Fuerza del Pueblo. Lo que está ocurriendo con el PRM podría ocurrir, pero no se ve Pero ya en este caso sería en deterioro del Partido de la Liberación Dominicana. Exactamente, sí, pero ahí será más difícil. ¿Por qué? Bueno, porque el genio de conducción del PLD está en manos de uno de los grandes estrategas que ha tenido la República Dominicana, que es Danilo Medina. Eso es un estratega de la política en la República Dominicana. Fue jefe de campaña en varios periodos. Exacto. Sí. De manera que a diferencia del PRD, que tuvo mala suerte porque ha sido presidido por un hombre, fíjate que en el plano de su paso por la administración pública ha sido exitoso, porque Miguel Vargas Maldonado ha sido buen gerente donde quiera que ha estado, en el Estado, pero en la conducción del PRD se quemó. ¿O lo quemaron ustedes? No se quemó él, el hombre se quema a sí mismo, nadie es responsable de lo que tú has hecho, es decir que es un fracaso y por lo tanto ahí fue más fácil la renovación,
¿Entiendes? Ahí Usted no me ha fácil. dicho si usted ve como un visionario, si en las elecciones del 2024 estos partidos que en los pasados procesos quedaron con una disminución podrían desaparecer. Al menos que no se fusionen, pero que eso No, ahora... ya el PRD se puede decir que es solo un sentimiento ya. Es decir, la gente, Miguel no inspira, ¿me entiendes? Ahora, vuelvo y le digo, el PRD como sentimiento está ya representado en un hijo que luce que tiene ya la madurez suficiente para permanecer en él. Yo creo que ahora, en el 24, se define muchas cosas, ¿entiendes? Yo estoy convencido que Luis permanecerá en el poder y estoy convencido porque las fuerzas de la oposición están divididas y contrario a lo que piensa alguna gente, esa división no se resuelve fácilmente, ¿entiendes? Usted comenzó temprano, entonces eso quiere decir que todavía queda mucho camino para recorrer y para saber en qué circunstancias usted va a entrar al PRM. No, porque yo estoy vinculado al presidente Luis Abinader y al PRM. Yo lo que no estoy militando en la organización, ¿entiendes? Pero yo estoy Pero acuérdese vinculado. que ahora Mi suerte será la suerte que tenga el Partido Revolucionario Moderno con Luis Abinader como candidato. Recuerde que ahora los seguidores ya no se van a medir casi por favoritismo, sino por el desempeño que representen en las redes sociales también. Bueno, en las redes sociales juegan su rol y su papel. Sí. Y es evidente que nosotros, pero donde más se nota en el plano político es primero en lo que ha sido la trayectoria suya, ¿entiendes? Porque alguna gente me dicen, tú eres el vocero por excelencia que tiene o que podría tener cualquier gobierno, en este caso Luis Abinader. No, y usted tiene vasta experiencia, usted trabajó con el fenecido presidente Jacobo Magluta. Yo fui el jefe de campaña y el vocero muy cercano oficial. de él. Pero además de Peña Gómez, fui el vocero oficial de todas sus campañas, del 90, 94 y 96. Y quiere más de ahí. Vamos a ir a una pausa para venir ya con el final de esta interesante entrevista de este día. Al arribar al medio siglo, continuamos sumando voluntades, solidaridad, trabajo incansable y visión de futuro. Tiempo valioso en el que hemos avanzado junto a nuestros socios, construyendo una relación de confianza mutua, asumiendo el compromiso de velar por la calidad y estabilidad de sus vidas. Y haciendo grandes esfuerzos que nos permitan seguir protagonizando, junto a la clase magisterial, sus más importantes historias de éxito. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COOPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Ingeniero, ya en esta parte me gustaría que usted hiciera una especie de ensayo de discurso, como usted le habla a la gente para que se involucre en su proyecto Poder para el Pueblo, o para que me convenza de que es lo que hay para las elecciones del 2024. Cómo no, con gusto.
Yo pienso que la República Dominicana está en una especie de encrucijada entre continuar con lo nuevo, con el cambio que significa transformación, o volver atrás. Y hasta la Biblia fue categórico en la condena de aquellos que miren para atrás. Acuérdense la figura bíblica de aquel que miró para atrás y quedó petrificado. Lo primero. Lo segundo es que el presidente Luis Abinader ha gobernado en tiempos de crisis. Pandemia de alguna manera u otra controlada. No digamos que pasó, pero ya cuando usted se enferma ahora del COVID, usted no tiene ni remotamente el pensamiento de que eso se lo puede llevar. Ya ese es un paso de avance. En el plano económico, en el pasado reciente, en el 21, creció 12.3%. En el plano del turismo, ya este año vamos a romper el récord de lo que fue el último gran año. Pero dígame que usted, ¿con qué me va a convencer para yo formar parte del Poder para el Pueblo? Bueno, la convicción viene de creer en las cosas que están ocurriendo. Y todo lo que está ocurriendo nos dice que la República Dominicana tiene mucha suerte de tener en el poder a un hombre como el presidente Abinader. Y si eso es así, porque ha hecho una gran conducción, porque ha cambiado el rumbo de la democracia en la República Dominicana, ningún país cambia de gobierno cuando las cosas marchan como el pueblo tiene la expectativa de que ocurran. Y ese es el presidente Luis Abinader. Bueno, usted está muy involucrado en esa tesitura. Yo le agradezco el que haya aceptado la invitación a nuestro espacio. Ojalá pueda ver pronto, porque todavía queda un tiempo muy prudente para el 2024. Gracias. También a ustedes, amables televidentes, gracias por habernos sintonizado. Y recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, @YolandaTapia1, Primerísima en Instagram, y en la web www.cinevisión canal 19.do. Y también estamos en Facebook y YouTube. Será entonces hasta la próxima, cuando nos volveremos a encontrar en otra entrega más de Primerísima, si Dios lo permite. Síganse cuidando y pásenla bien. Muy bien.